Bien, ¿cómo va a ser el escrutinio? Bien, lo primero es que se quita el papel manila que se puso en la mañana para cubrir las ventanas en caso de que lo pusieran. Se sella la abertura de las urnas con cinta adhesiva, se coloca frente a la mesa para que todo el mundo vea que ya no se van a meter más votos en las urnas. El secretario las custodia y custodia los padrones, actas, etcétera. En el padrón blanco anula con una diagonal todos los espacios en blanco de los electores que no votaron. El suplente común se va con un representante de partido político y candidato por libre postulación para quemar solamente las boletas de votación que no fueron utilizadas, solo las que no fueron utilizadas. Eh, a ver, nos contaba Historia Patria de que en algunos casos ha habido gente que ha quemado votos antes de ser contados, que esto me parece como el colmo, pero ha pasado, entonces tenemos que estar pendientes de que eso no nos suceda a nosotros. Eh, el VOCAR retira todos los materiales que no se van a requerir para el escrutinio, se quitan las mamparas, los letreros, excepto el número de la mesa, y el suplente fija en el tablero las hojas de control público, que ahora las vamos a ver, del escrutinio, de acuerdo con la cantidad de partidos políticos y candidatos o listas de candidatos por libre postulación que existan en la boleta de votación, incluyendo votos en blanco y votos nulos. Y la idea es que todos trabajen en equipo para que el proceso se dé de manera eficiente. Bien, el escrutinio por ley se tiene que llevar de acuerdo a este orden que aparece aquí. No se puede variar y que bueno, vamos a contar este primero, no, tiene que ser en el mismo orden que aparece ahí. Primero presidente, luego diputado, luego alcalde, luego representante y por último concejal donde se elija, que solamente es en algunos lugares. Y aquí está más o menos el diagrama de cómo se ve el recinto de votación al momento del escrutinio. Pueden ver que el suplente está en el tablero con las hojas de control. El presidente está cantando los votos, como decimos, y que los representantes de los partidos listos por libre postulación están al frente presenciando el conteo. Bien, ¿cuáles son los circuitos uninominales? Bueno, aquí aparece la lista, ¿verdad? Incluyendo los cambios que ha habido, si los hubiere. Así que esto no lo vamos a mencionar, simplemente para que usted sepa que esto está aquí. Hay incluso unos videos con códigos QR que podemos ver para ver en detalle algunas situaciones que están aquí en el instructivo. Bien, ¿cómo se debe votar? Solamente se puede usar ya sea un gancho o una cruz en los circuitos uninominales y en las elecciones para presidente, alcalde y representante, que es un solo candidato el que gana, se elige. Se vota con un gancho o una cruz por el candidato de nuestra preferencia. Si aparece en la casilla de varios partidos, no podemos poner dos o tres o las que sean marcas, solamente podemos marcar una casilla de un partido, aunque postulen al mismo candidato. Casos en los que el voto es válido. Aquí pueden ver algunos ejemplos. Aunque el gancho o la cruz se salgan un poco de la casilla del partido candidato de nuestra preferencia, o de la lista por libre postulación de nuestra preferencia, siempre y cuando la voluntad del elector se pueda dilucidar por dónde se encuentra exactamente el caso del gancho del vértice. En el caso de la cruz, pues no podemos hablar de vértice, pero como digamos, el centro de la cruz, eh, ahí definitivamente que estamos claros en cuál es la voluntad del elector y eso hay que procurar respetarlo. O sea, no podemos estar anulando votos así alegremente y esto es importante que lo defendamos nosotros. Nosotros pues tenemos que defender la validez del voto siempre y cuando se pueda saber por quién votó. Eh, bien, si el elector marca el nombre del candidato y no marca la casilla del partido, igual se le suma un voto al partido, porque en el caso de los circuitos uninominales, un voto para el candidato es lo mismo que un voto para el partido. Recordemos que en las elecciones para diputados se lleva el conteo de las dos cosas.
cosas. ¿Cuántos votos recibe el partido y cuántos votos recibe el candidato? Si se marca la casilla de un partido que no postuló a nadie y la casilla que sí postuló, el voto es válido. ¿Por qué? Porque se marca una sola casilla que está corriendo para ese cargo, donde hay un candidato o un partido que postuló a alguien para ese cargo, porque la otra está vacía, o no postuló a nadie. Entonces, en ese caso, el voto es válido aunque tenga dos marcas. Fíjense que nuevamente se aplica el principio de mantener la validez del voto y respetar la voluntad del elector. Bien, si el elector marca dos veces la misma casilla, el voto también es válido. ¿Por qué? Porque es una sola casilla. El voto se invalida o se anula cuando se marca más de una casilla. Y si el elector marca con un gancho una cruz, una casilla y a todas las demás le pone rayas, usted simplemente asume que la raya no se puso y le reconoce el voto a donde aparece la marca, ya sea un gancho o una cruz, porque a los demás, como decimos en buen panameño, les pasó raya. Entonces quiere decir que no está votando por los demás, sino solamente por el que marcó con una cruz o un gancho. Y si ocurre lo contrario, es decir, que le pasa raya a todos los demás menos a uno, se entiende que el que dejó sin marcar con raya, ese es el candidato de su preferencia, porque le pasó raya a todos los demás. Entonces, ese voto es válido y se le cuenta al candidato o al partido que se dejó en blanco sin rayar. Pero si el voto no tiene nada, no tiene ninguna selección, entonces es un voto en blanco y se cuenta aparte. No se le adjudica a ningún partido ni candidato o lista por libre postulación, sino que está en blanco. Cuando un voto es nulo, clásica si marca más de una casilla, aunque sea el mismo candidato postulado por los dos partidos, el voto es nulo. ¿Cuándo más es nulo? Si no tiene la firma de los miembros de mesa, si la boleta o la papeleta es diferente a la oficial, a la que se está utilizando, si le tomaron foto o video al voto, hay que ponerle el sello de anulado o la palabra anulado, como ya dijimos, al momento antes de que se va a depositar el voto. Si la boleta está partida, rota, etcétera, también es nulo el voto. Si el elector lo muestra al público, pues ya lo vimos. Y cuando le ponen cualquier leyenda que permita particularizar el voto. ¿Por qué? Porque esto es un ejemplo clásico de compra de votos. Que pasaba anteriormente, por ejemplo, era que algún candidato le compraba los votos a las personas y les decía, miren, pongan la frase tal o este signo o esta marca o lo que sea, y ya yo sé que ese es un voto mío, o sea, de la gente a la que yo le compré el voto. Entonces, para erradicar esta práctica, el Tribunal Electoral estableció que solo se permitiera la cruz o el gancho y que no se pudiera escribir nada en la papeleta, so pena de nulidad del voto. Bien, si se marcó una casilla de un partido lista por libre postulación que no postuló a nadie, el voto es nulo. Si la boleta es distinta, también. Bien, hay que asegurarse de que la cantidad de electores que votó sea igual al total de votos escrutados. ¿Y eso cómo se verifica? Contando las firmas en el padrón blanco de firma, que debe ser igual al total de votos escrutados para cada una de esas elecciones. El total de votos válidos más votos en blanco más votos nulos debe dar igual al total de votos escrutados. Y la sumatoria de votos por partido y de los candidatos por libre postulación debe también concordar con el total de votos válidos. Eso es lo que hay que verificar en el escrutinio. Aquí mencionan todas las funciones de los distintos miembros de mesa. Esto tampoco lo vamos a leer ahora. Lo pueden leer por cultura general. Eh, pero bueno, aquí en esta parte, por ejemplo, simplemente mencionaremos que el vocal saca los votos, los pone sobre la mesa, los va contando de uno en uno y cantando cuántos son para determinar la cantidad exacta de votos que hay en esa urna.
Si se encuentran votos que corresponden a otra elección, que fue lo que comentamos hace un rato, y no se han contado aún, se depositan en la urna correspondiente. Si hacen falta votos en la urna, se vuelve a contar el padrón, las firmas en el padrón, y se buscan las demás urnas hasta que se encuentre el voto que hacía falta. Luego se verifica si el número de votos es igual al número de firmas en el padrón. Si es así, se llena en el acta, en el espacio correspondiente. Si es menor, se buscan las otras urnas, se abren las otras urnas, se busca el voto y luego si se encuentra, se saca y se vuelven a sellar hasta que toque el escrutinio de cada una de esas urnas. Se deja constancia en las incidencias del acta. Y si el número de votos es mayor que el total de personas que votó, entonces el presidente, de manera transparente, extrae o saca al azar y sin abrir las papeletas el número de votos excedente. Y esas papeletas se queman inmediatamente en un lugar seguro cuando sobra un voto, por ejemplo, o varios votos. Los votos se dejan en la urna y luego se empieza el escrutinio que se va a ir sacando uno por uno los votos, las papeletas. Ojo, si el voto solo tiene una firma, porque puede pasar, lo debería pasar para la firma de uno de los miembros principales, sin abrirlo, ¿ok? Pero es mejor, obviamente, no arriesgarse y revisar que la papeleta, como decíamos hace un rato, esté firmada. Si no tiene ninguna firma, es nulo. La papeleta, quiero decir. El presidente canta el voto, lo muestra, el secretario va ordenándolos a medida que los van contando, los pone cada uno pues en un grupo, válidos, blancos y nulos. El suplente va anotando en las hojas de control público, ahora las vamos a ver. El presidente valida contando la cantidad de votos por partido y candidato y los coteja con las hojas de control público. Y finalmente, cuando ya se verifica que todo coincide, que todo cuadre, entonces en la hoja de control público se ponen números grandes y encerrados en círculo en el medio, el suplente lo pone a mano, cuál es la cifra total que hay. Estas hojas de control público tienen que estar firmadas por el presidente y secretario, los representantes del partido, candidatos por libre postulación, porque todo esto se va a guardar. Y estas hojas de control público se pueden fotografiar también. Esta es una innovación. Bien, el presidente, una vez firmadas las hojas de control público, permite que los oficiales del PER, los representantes del partido y los candidatos por libre postulación le tomen fotografía. El secretario suma los votos obtenidos por partido y candidato para determinar cuántos son los votos válidos y anota la cantidad en el acta, igual en blanco y nulos. Y luego de eso, eh, bueno, esto es muy importante. Cuando hay alianza, recuerden que igual los votos se cuentan por partido, independientemente de la alianza. Luego nuevamente se verifica que todo cuadre, se llenan las partes correspondientes del acta, en letras y en números, cantidades de votos. Se verifica todo y se corrige si hay alguna inconsistencia y se pone en el punto de incidencias. Ok, y aquí, en incidencias. Esto es importante para nosotros. Tenemos que asegurarnos de que si hay alguna irregularidad o cualquier cosa que pase, se anote en las incidencias. Si por alguna razón nosotros estamos viendo, obviamente, que no se anota la incidencia, entonces debemos nosotros formular una incidencia y para eso pues simplemente tenemos que llenar una hoja de papel a mano, que puede que tengamos ese día formulario, eso lo vamos a coordinar o organizar de aquí a allá, para anotar nuestras propias incidencias. Pero esta hoja que está aquí es la hoja oficial de incidencias del Tribunal Electoral y esta la llenan los funcionarios de la mesa. Yo me estoy refiriendo a las incidencias que nosotros o nuestros miembros de mesa, nuestros representantes de mesa presenten en caso de que haya alguna irregularidad en esa mesa. Si no hay ninguna incidencia, se anulan los espacios y se firma el acta correspondiente.
Luego viene la confección de del formulario de transmisión extraoficial de resultados para presidente. Hay uno para cada cargo. Antes solo había para presidente, ahora hay uno para cada cargo. Y esto es porque esto es lo que usa el Tribunal Electoral, la transmisión extraoficial de resultados, para anunciarle al país cuando ya hay una tendencia irreversible en la elección para presidente de la República y hacen la famosa llamada al candidato ganador. Bien, concluido el escrutinio, completado todos los formularios, hojas y demás, entonces se toman las fotos del formulario de TER, se transcribe la información y se le entrega al inspector de la mesa para que transmita los resultados de manera extraoficial. Y eso lo van a hacer, pues, como decía, en esta vuelta para cada uno de los cargos de elección popular. Bien, vamos a pasar esto un poco rápido, así es como se ve el TER, solamente para que lo vean. Se llena igualito que las actas, en letras y en números, la cantidad de votos que se obtuvieron. Si no hay incidencias en la transmisión o en la confección del TER, se anotan si hay incidencias, perdón, se anotan en el espacio correspondiente. Eh, y si es área de difícil acceso, va a haber una persona designada para transmitir el TER a través de teléfono o radio portátil. Luego se cierra el acta, la cual debe estar firmada por los representantes de los partidos políticos y candidatos por libre postulación, además de los funcionarios del Tribunal Electoral, y luego sellada. Todos los representantes de partidos tienen derecho a una copia del acta siempre que la firmen y lo soliciten. O sea, los representantes de mesa tienen que firmar el acta si quieren una copia. Y que el acta no debe ser cerrada ni firmada, perdón, cerrada sí, hasta que no se saquen las copias. Y no debe llevar las firmas hasta que no se saquen las copias. Esto ha sido un poco controversial porque hay personas que dicen que esto se puede prestar a falsificación o lo que sea, y puede pasar y tenemos que estar pendientes que no pase, ¿no? O sea, cuando fotocopian las actas, van a fotocopiar las actas en la fotocopiadora, que es una para cada 4 meses en los lugares urbanos, y regresan los funcionarios con las copias, hay que revisar que efectivamente esas copias tengan los resultados correctos y no hayan sido alteradas o reemplazadas por otras. Ahora viene nuestro tema favorito, que es el de los circuitos plurinominales. ¿Ok? Aquí está la lista de los circuitos plurinominales a nivel nacional. Está en la página 41 del instructivo. La pueden revisar con calma. Hay un video incluso que explica cuándo un voto es válido en los circuitos plurinominales y ahora vamos a hablar un poco de eso. Ok.